Qué gran alegría, qué lindo privilegio estar nuevamente con ustedes en una lección de esperanza. Lecciones necesitamos todos, son necesarias para la vida, y si esas lecciones vienen de parte de Dios, serán de grande enriquecimiento, de grande beneficio. Así que gracias, bienvenidos, bienvenidas todos ustedes, a los que nos ven y nos escuchan en tantos lugares de Colombia y del mundo. Nuestra gratitud y nuestras oraciones por ustedes también. En esta ocasión contamos con un invitado que Dios ha permitido que venga a ayudarnos a incrementar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Es el pastor Alejandro Trejos. Pastor Alejandro, gracias por acompañarnos, qué gusto. Pastor Gabriel, un gusto también para mí y para todos los que nos están observando. Es un placer acompañarlos en este día. A los que no lo conocen, el pastor Alejandro es el vicerrector de Bienestar Estudiantil de nuestra Corporación Universitaria Adventista, UNAC. Así es. Así que en medio de todos sus quehaceres quiso venir a acompañarnos, y vamos a estar tocando hoy un tema bien importante, es el tema de recordar, de acordarnos. Hay muchas cosas de las cuales debemos acordarnos, ¿no? El ser humano tendemos a olvidar muchas cosas. De hecho, se nos quedan las llaves. Una de las cosas que a veces más olvidamos, a veces cuando tenemos carro, vamos a un centro comercial, nos dan un papelito para ingresar, ¿no? Y luego no nos acordamos si lo quedó en el carro, si está en el bolsillo, si está en la... Me ha pasado que... Hay algunos que hasta se les ha olvidado dónde dejaron el carro. Ah, sí, sí señor, y ahorita ya algunos centros tienen la opción de encuentre su vehículo, pero Eso es sorprendente. se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo Sí. que una vez me lo olvidé, no fui yo, un primo se les olvidó a los tíos, estaban de viaje y se pararon en la carretera a tomar algo, a comer algo, siguieron el recorrido y al ratico, ¡ay! El niño. ¿Cómo va a ser? Mi primo estaba allá en la tienda donde se han bajado a tomar algo fresco, así que Sí. tendemos a olvidar muchas cosas. Algunas cosas podemos olvidarlas, mis apreciados hermanos y amigos, y la vida va a seguir igual, pero hay otras cosas de vital importancia que si olvidamos pueden generar la diferencia entre la vida y la muerte, la Así bendición, es, la maldición, así es. ¿no? Y el énfasis está desde el comienzo en el mismo título. Acuérdate, no olvides. Acuérdate. Haciendo ese énfasis allí. Acordarnos, no olvidar. Y hay un texto que se nos invita y es bueno reflexionar en ese texto y tratar de memorizarlo. De hecho, Deuteronomio capítulo 9, versículo 7 nos dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en el lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. ¡Wow! Sí. O sea, yo veo allí un Dios de amor diciéndole al pueblo, miren, acuérdense de lo que ha pasado, de lo que han vivido, para que no tengan que les volver está haciendo recordar una acción que nadie quisiera recordar, de rebeldía, ¿cierto? Y no se olviden cómo ustedes han hecho esto a lo largo del tiempo. Aparentemente es un mal recuerdo. Así es. Aparentemente. Pero hay algo bien interesante del por qué el Señor quiere que ellos se acuerden de eso, para que lo contrasten con toda la bendición y la misericordia que les ha dado. Así es, pastor, usted lo menciona de esa manera ahorita en que Dios siempre nos trata de recordar nuestros errores, ¿no? Con su gracia, con su bondad. Así que pues vamos a tratar de profundizar en eso que Dios nos pide, que nos acordemos. De hecho, el acordarse en el libro de Deuteronomio, pues la Biblia lo menciona muchas veces, pero me llama la atención que en este libro de Deuteronomio, esa palabra de acordarse, que viene de una raíz hebrea, que es el verbo sakah, se repite allí más de 19 veces, o más o menos 19 veces. O sea, hay un principio bíblico, ¿no?, que dice que cuando una palabra se repite es porque hay un énfasis especial que Dios quiere hacer en la mente de quien va a leer ese escrito. Y entonces, si nos dice tantas veces en un solo libro, Es algo acuérdate, intencional, acuérdate, algo muy intencional. es porque, como con los papás, ¿no?, cuando le decía, mire pues, ojo que le digo ahorita, no se le vaya a olvidar. De aquí sale ya una pregunta, pastor, y es, ¿será que nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos? Pues imagínense, no sé, ustedes, apreciados amigos, hermanos que nos ven y nos escuchan, alguna anécdota que es cierto que de pronto diga, oiga, yo me acuerdo que olvidé tal cosa. A veces, no sé, cuando hablamos en referencia a las bondades de Dios. ¿Cómo será, pastor, que una vez me acuerdo que yo estaba con el celular en la mano? Lo tenía en la mano, pero estaba haciendo otra cosa, estaba distraído, y empecé a buscar el celular. La última impresión mía era que yo lo tenía en la mesita del lugar donde estaba. Imagínate. Y empiezo yo a buscar el teléfono, y desesperado yo por el teléfono, y miraba para el lado,
Y me entró como siempre que se nos desaparece este aparatico, nos entra como un frío a veces en el cuerpo. ¿Dónde lo dejé? Ya, cuando al ratico, ah, lo doy Qué la mano, cosa, qué pero, cosa. y así vamos, ¿no? Por la vida. Pero Dios nos dice que nos acordemos porque hay una razón importante. De hecho, la Biblia nos menciona en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 8 al 17, ¿cierto? Una señal que el Señor nos dejó para que no olvidemos lo que hemos hecho, pero también la gracia de Dios, ¿no? Génesis capítulo 8, versículo 9 al 18, voy a tomarme el tiempo para leerlo para todos Capítulo nosotros. 9, sí. Génesis 9, mira, aquí está. Dice que entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Génesis 9, del 8 al 17, sí. Yo estaba aquí en Éxodo, perdón. Estamos en Génesis 9, aquí estamos. Miren lo que nos dice. También dijo Dios a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con vosotros. O sea, una señal, ¿cierto? Una recordación de esa relación de Dios con nosotros, de su buena voluntad hacia nosotros. Y con todo ser viviente que está sobre vosotros, aves, animales y toda bestia, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todo ser humano con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Asimismo, esta será la señal, dice el versículo 12. Y con la señal que estaré con todos, versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal. O sea, el arco iris, más que ser una cosa linda que la gente ve y se toma fotos y dice, ah, qué bonito poder ver el arco iris, es una forma en que Dios te dice, te amo, el ser humano se ha equivocado, tú te has equivocado, pero aquí estoy yo, con mi bondad y con mi misericordia. Hay un principio bien lindo en ese recordatorio que nos da el Señor del arco iris. Muchas veces vemos por ahí el arco iris y no sé cuando tú lo ves qué viene a tu mente. Pero más que el simple arco iris en los cielos, el Señor está tratando de grabar un principio aquí en nosotros, al llevarnos a pensar a lo largo de nuestras vidas cuánta misericordia, cuánto el Señor ha dado más y más por nosotros. Y tenemos que llegar a la misma conclusión siempre, que muchas veces de nuestra parte es algo inmerecido. Es algo inmerecido porque la tendencia del ser humano, lo vemos a lo largo del Génesis, lo vemos en el Éxodo, en todo el Pentateuco, en toda la Biblia, los tiempos de Israel, aún en nuestros tiempos, la tendencia natural del ser humano es a ir como en caminos contrarios a los que el Señor quiere señalar y que sabe que son correctos para nosotros, pero a pesar de eso, esa demostración de misericordia de Dios constante. Qué lindo ese recordatorio del arco iris. Desde ese tiempo, mire, no ha cambiado la manera de ser de nosotros como seres humanos, ni tampoco ha cambiado la manera de ser de Dios. Miren qué interesante lo que usted dice, pastor. Hay dos cosas que se mantienen, tristemente se mantiene la del ser humano, de ir en contra de la voluntad de Dios. La naturaleza. ¿Cierto? De hacerlo equivocado, de tomar decisiones que nos llevan a sufrir, pero algo que se mantiene, y yo agradezco a Dios por eso, es la intención de Dios de cuidarnos, de protegernos y de rescatarnos. O sea, entonces que dicen, no, ya ustedes se pasaron, ya, no. Mientras se mantiene la parte nuestra, Dios sigue con su gracia, ¿no? Extendida para todo ser humano, solo que pues la disfruta el que lo busca, ¿no? Y allí está la palabra clave, pastor, que usted le ha dicho, gracia, porque podría la gente llegar a pensar, cualquiera de nosotros, bueno, si esto siempre ha sido así y continúa siendo, entonces así sucederá más adelante. No importa, el Señor nos seguirá extendiendo sus lazos de misericordia. Pero ahí es donde entra a jugar esa palabra que usted acaba de nombrar, gracia. La gracia tiene su terminación en algún momento, no sabemos cuándo. Por eso es bueno recordar y ojalá tratar con la ayuda del Señor de contrarrestar esa tendencia natural del ser humano, porque sí es posible. Dios lo puede lograr en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Así es. Y otra forma, pastor, en que podemos recordar la intervención de Dios, nosotros vemos a Dios actuando de muchas maneras. La Biblia nos lo muestra desde el Génesis hasta Apocalipsis, actuando de una u otra manera, Él personalmente, a través de sus ángeles, a través de instrumentos humanos. Y vemos allí esos hechos y acciones de Dios en favor siempre de nosotros como sus hijos. Y sé que muy seguramente nuestros hermanos y amigos también, si miran su vida, muy seguramente está llena no de uno, sino de muchos episodios en los cuales Dios vino para ayudarle, para protegerle, para sacarle un momento difícil, para darle fortaleza en medio de la dificultad.
Pastor, al mirar Deuteronomio capítulo 32 al versículo 39, hay unas cosas particulares que Dios le pide al pueblo que no olviden y que recuerden de qué se trata esto. El capítulo 4, Sí, señor. del 32 al 39. Sí. Las bondades de Dios para con su pueblo. Las bondades, las inmensas misericordias. Cómo el Señor a veces se excede. Si ustedes se ponen a mirar allí desde el versículo 32 al 39 de Deuteronomio 4, lo único que nos manifiesta es que Dios a veces es tan amplio, tan misericordioso y se nos hacen una serie de preguntas muy interesantes allí a lo largo de que si hemos escuchado, que si hemos visto, la manera en que Dios ha hablado, la manera en que Dios se ha manifestado con su nación, en medio de las situaciones en las cuales la nación está allí como medio extraviada, la manera en que ha amado a sus padres, la manera en que esa manifestación excelsa de bondad de parte de Dios. Son tantos detalles los que hay allí y exhortando una y otra vez a que se acuerden de eso para que reconozcan ese maravilloso atributo del Señor, que Dios es bondadoso, misericordioso, es amplio, que está haciendo referencia constantemente a la fidelidad del pacto que ha hecho con sus hijos, con su pueblo, porque eso, tomando referencia ahorita de lo del arco iris, es ese pacto que el Señor ha dado. Y la lección es interesante, el estudio tratando de darnos a entender si para Dios es necesario tener un arco u otros recordatorios para acordarse de sus promesas. No. No lo hace en función de... Tampoco debería ser para nosotros. Simplemente acercarnos a la palabra de Dios y recordar todas sus promesas. Sí, a lo largo de toda la historia, el Señor ha sido demasiado bondadoso con su creación, con los seres humanos. Y aquí en el capítulo 4 de Deuteronomio, de los versículos 32 en adelante, lo que está haciendo es un recuento de cuán grandes cosas Dios ha hecho por el pueblo y por nosotros, porque somos su pueblo, su nación. Pastor, y noto que todos nosotros tenemos muchas cosas para hacer en el día a día, muchas actividades, responsabilidades, pero a veces cuando hay algo que es muy particular y que es muy importante, tendemos a colocar un recordatorio ya sea en el celular o anotar en algún lugar o algo que decimos, no se me puede pasar esto, entonces de alguna manera lo escribimos, lo dejamos presente para que no se nos vaya a pasar. Así es. Y encuentro que si Dios deja una señal para el ser humano, porque más en beneficio nuestro, porque Dios no se olvida de sus promesas, es porque era muy importante para nosotros no olvidar, ¿cierto? Que habíamos recibido una nueva oportunidad parte de Dios como seres humanos. El ser humano es creado por Dios, perfección, se equivoca, de continuo era el mal, porque a razón de eso viene el diluvio. Y entonces viene el diluvio y se destruye, pero entonces Dios deja la señal, dice, no voy a volver a destruir la tierra de manera completa a través de un diluvio, es lo que dice el Señor, y esa señal será para ustedes y para las generaciones futuras. O sea, no olviden la bondad de Dios como usted menciona. Y no solamente eso, ahí en la parte final es donde se hace ese énfasis o ese hincapié. ¿Cuál debería ser la respuesta de nuestra parte? A nosotros recordar todas esas cosas, porque aquí la palabra clave es recordar. Así es. Y la segunda palabra clave, que son dos, no olvidar. Recordar es no olvidar, y no olvidar es recordar. Ahí en el versículo 39 y versículo 40, la exhortación. Por lo tanto, dice ahí el 39, reconócelo, medita en tu corazón todo lo que Dios ha hecho. ¿Quién es Dios? No solamente arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y me encanta esta versión siglo XXI, porque al final dice, no hay otro. Es que cuando nosotros vamos a mirar esa manifestación, podemos encontrar mayor garantía que estar del lado del Señor. Yo creo que no podemos encontrar mayor garantía. La lección por allá en algún momento, este estudio nos habla sobre riquezas. Ni siquiera nosotros en las riquezas podemos encontrar las garantías que encontramos estando de parte de Dios. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Verso 40. Guarda sus estatutos, guarda mis estatutos, guarda mis mandamientos. Tú, tus hijos después de ti. Y la promesa está linda. Esto genera una prolongación de los días. A mí me encanta eso, me encanta. El secreto para vivir más, ¿cierto?
está en mantenernos en relación con Dios. ¿Sabe que ese pensamiento es un pensamiento que está cautivo? Hay un libro que a mí me encanta, creo que lo he dicho en algunas otras oportunidades, que es el libro de Proverbios. Algunos por ahí andan buscando constantemente cómo prolongar los días, y hay muchas maneras de hacerlo, pero Proverbios, es insistente el pensamiento que hay a lo largo del libro de Proverbios, que es este mismo. Si tú quieres prolongar tus días, lo que tienes que hacer es hacerle caso a Dios, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, seguir sus leyes, hacer su voluntad, vivir sabiamente. Y es lo que dice aquí: no te olvides, ni tú, ni tus hijos, y las demás generaciones. Es decir, que tenemos allí una responsabilidad grande, y es un legado que el Señor nos ha entregado a nosotros, pero que nosotros debemos dejar para la posteridad, de generación en generación. Y mire, pastor, Dios, que es un buen maestro, el mejor de todos, utiliza como la didáctica, ¿no? Utiliza el arco iris para recordarnos. Miramos sus acciones a través de la Biblia, por ejemplo, ese Dios del cielo rescatando a sus hijos de Egipto, ¿verdad? Con brazo poderoso, abriendo el mar, destruyendo a sus enemigos, con la columna de fuego en la noche y la columna de la nube en el día. Como no solamente en esa ocasión, en otras ocasiones hizo que el ejército que venía a atracar a su pueblo fuera destruido, entre ellos mismos se destruyeran. O sea, muchos episodios que cuando Israel miraba su historia, decía, wow. Tiene sus maneras de hacer las cosas del Señor. Miraba eso y decía, ¿cómo olvidarme de un Dios tan grande, que es tan poderoso, y que aunque yo me equivoqué, le falté a sus mandamientos, me mostró su gracia, y lo mejor que puedo hacer si quiero estar bien es volver a estar en armonía con Dios? Y creo que tal vez la experiencia de usted, repito, de esas acciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire, pastor, un día yo estaba estudiando aquí teología en la universidad, y como tal vez algunos compañeros no tenían muchos recursos, y estaba un día yo ahí deprimido, aburrido en una silla, decía, no va a poder seguir estudiando, estaba descorazonado, estaba sin esperanza, y no, hasta aquí llegué yo, no, lástima venir a estudiar 2 años y no poder continuar. Y estaba yo en eso, y a veces cuando estamos así, nos gusta como a veces producir lástima, como que la gente venga y diga, ay, pobrecito, y como que, cuando nos dicen pobrecito, como que, nos da un bálsamo. Pero Dios mandó a alguien que no me dijo pobrecito, sino que me dice, Gabriel, ¿qué le pasa? Y yo, no, pues mira, que estoy así triste por esto, por aquello. Y esa persona la utiliza Dios, me empieza a decir, ¿y usted por qué se pone así? Digo, pues no le cuento que no va a poder seguir estudiando y todo este esfuerzo. Y pues esa persona me conocía bastante bien, me dice, ¿y usted se acuerda la vez pasada cuando sucedió esto y esto y qué pasó? Yo, no, pues el Señor hizo tal cosa. ¿Y se acuerda hace como 1 año y medio que pasó tal situación, se enfrentó ante esto y qué sucedió ahí? No, pues Dios estuvo ahí. Y me mencionó como 3 o 4 episodios de mi vida donde Dios de manera clara... Qué gran lección te estaba dando esa persona. Claro, y cuando terminé, nunca me olvido, me pegó un regaño. Usted es un descarado, usted es sinvergüenza. ¿Cómo se le ocurre dudar de Dios si ha visto usted como persona tantas cosas? Yo dije, oiga, sí. Ahí donde recordamos aquella frase, no tenemos nada que temer acerca del futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios se ha conducido con nosotros en el pasado. Eso es una evidencia clarísima. Así que si miramos la historia... ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Y qué pasó? No, pastor, vino esperanza y mire, vino esperanza a mí, obré de una manera distinta y terminé mi carrera. O sea, llegó el recurso en su momento. Digo que no puede dejar las personas allí pensando eso. Y, bueno, si no lo puede dejar con la inquietud. Y adicional a eso, mire cómo es Dios de misericordioso. Yo estaba con mi fe debilitada, frágil, sin tener razones. O sea, Dios fue misericordioso porque si hubiera sido justo Dios... Dice, no, Gabriel, ¿yo qué más puedo hacer? Usted por eso y se pone así. En ese momento de tu vida, ¿cuán diferente hubiese sido tu experiencia de confianza en Dios si simplemente hubieses recordado lo que ya Dios había hecho en tu vida? Ahí está evidente esta lección práctica de recordar. Es una lección práctica, una enseñanza de no olvidarse. Ahí está bien clarito. Y cuando miro mi vida, pastor, miro también lo que pasó con Israel. Dios a veces nos bendice como le pasaba al pueblo. El libro de Jueces lo describe muy bien. Dios lo llamaba, el pueblo se acercaba a Dios, venían las bendiciones y se alejaban. Y volvían y se alejaban y levantaba un nuevo líder que los traía a sus pies nuevamente. Entonces, qué importante no olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida, apreciado hermano, apreciado amigo. Y eso nos dará seguridad de confiar en sus promesas, en su palabra para caminar de su mano. Otra expresión que aparece, pastor, es guardar. Guárdate de no olvidar, o sea, ten cuidado, por favor, presta atención a que no se te vaya a olvidar. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, que fue con el que ese texto que es cierto que estamos reflexionando. Nuevamente el pensamiento es recurrente, ahí está.
en el versículo 9 de Deuteronomio 4. Guárdate, dice esta versión, cuídate muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos. Es que no es que alguien te lo ha contado. Mire, si nosotros pensamos en nuestra experiencia, la otra vez leía yo un artículo que me llamó mucho la atención en una revista donde hablaba de lo que significa recibir el Evangelio, la palabra de primera mano y recibirla de segunda mano. De segunda mano es cuando tú escuchas lo que Dios ha hecho en las vidas de otras personas. Y es maravilloso. ¡Wow! Uno dice, cuán grande es el Señor, pero cuán interesante es detenerse uno a pensar en la experiencia de uno, en la vida de uno, en los años pasados. Y esa es la manera en que Dios ha hecho las cosas contigo, conmigo, de primera mano, el Evangelio en tu vida, la palabra en tu vida. Por eso dice aquí, lo que has visto con tus ojos. Cuídate, que esto no sea parte de tu corazón todos los días de tu vida, y vuelve a hacernos hincapié en esto. Y enséñale a tus hijos y a tus nietos. ¿Cómo lo ves? Pastor, mire, me llama la atención esta semana, en el conjunto donde yo iba saliendo, saliendo de una persona judía, de creencia judía. ¿Por qué? Porque iba con su kipá puesta, y por fuera de su pantalón estaban los zip-zip, que son como las cositas que salen. Hace un tiempo estudié con una persona judía, y ellos utilizan esa didáctica para no olvidar, para mantener presente, ¿no? O sea, esto les recuerda la bendición de Dios sobre ellos, estos elementos allí, la ley de Dios, que tan a menudo nos vamos olvidando la ley de Dios de manera muy fácil. Y son tantas evidencias que tenemos del amor de Dios, y no solamente lo olvidamos nosotros, sino que al nosotros olvidarlo, empezamos a generar una desconexión entre Dios y las generaciones, que ahí menciona, dice, para que te hallen a ti, y lo menciona en la última parte del versículo 1, y lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, al repetir, el hacer ciertas acciones y tener ciertas como actividades constantes, como por ejemplo la recepción de sábado, el hacer el devocional personal, y que nuestros hijos nos vean en eso, ¿cierto? Nos vean orando, agradeciendo a Dios por su bondad, va generando en sus mentes también, y le vamos enseñando no solo con palabras, sino con un ejemplo de que somos papás, mamás, hermanos, amigos, vecinos que confiamos en Dios. ¿Sabes que me hiciste acordar hace años atrás? Yo creo que unos 15 años, unas personas que conocimos le enviaron un detalle a mi esposa, unas damas de la iglesia, le enviaron un detalle a mi esposa en una cajita muy bonito, y cuando abrimos el detalle era un reloj. Ese reloj estaba bien simpático, y su pulsera tenía se estiraba, para ponérselo se estiraba la pulsera, y cada partecita de la pulsera eran 10 partecitas, la pulsera eran 10 cuadritos. Cada partecita de la pulsera era uno de los mandamientos. Wow. Uno de los mandamientos. En el tablero del reloj, ahí aparecía la ley de Dios, o sea, la palabra, la ley de Dios, y cada una de las partecitas era uno de los mandamientos. Qué interesante manera didáctica también de recordar. Pero ahora la pregunta que me surge a mí es, ¿cómo hemos nosotros entonces de recordar, de no olvidar la importancia de la ley de Dios, de los estatutos, de los mandamientos, de la voluntad, de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podríamos hacerlo de manera práctica, didáctica, a diario? Son muchas las formas, pastor. La primera es teniendo la costumbre diaria de ir a la Biblia, de tomar la palabra de Dios, porque cuando nosotros miramos cualquier porción de la Biblia, nos va a remitir a confianza, a obediencia, a alguno de los mandamientos del Señor. En segunda instancia, antes de todos los días nos levantamos y tenemos que tomar decisiones, que nuestras decisiones estén basadas no en lo que a mí me parece, en lo que yo considero, sino en qué será lo que Dios quiere. ¿Y cómo entiendo yo? Pues basado en la Biblia y en los mandamientos de Dios para la toma de las decisiones. Creo que son maneras prácticas en las que yo puedo recordar, ¿cierto? Así los es. consejos que Dios tiene para mí. Eso sería lo que por allá nos dice el profeta, que la escribiremos en nuestros corazones. Y la compartiremos con otros. Y escribirla en el corazón, pastor, Dios hace mucho a nuestro favor en función de bendecirnos, pero nos invita a hacer nuestra parte también para que los otros quienes nos rodean también puedan recibir el impacto de esa ley de Dios. O sea,
que nuestra forma de actuar con las personas, apreciados hermanos, amigos, pastor, le recuerde a otros el amor de Dios también. Así Cuando nos vean diciéndole algo, ¿cierto? Compartiendo con ellos algo, que la gente pueda decir, oiga, como hay muchas anécdotas, ilustraciones, ¿no? Que me acuerdo de una de ellas, que una vez alguien pasó por la calle y arrojó, un niño vendía manzanas y le tiró sus manzanas al piso y se estropearon, se dañaron, el niño lloraba porque pues a la venta de las manzanas era que iba a llevar el sustento a su casa. Y de pronto pasa una persona y lo ve llorando, sufriendo y le dice, hijo, ¿qué pasó? No, mira, pasó alguien, me dañó mis manzanas, no tengo que comer ahora, que vender. Y la persona le dijo, ¿cuánto valen esas manzanas? No, tanto dinero. Y la persona sacó y pagó esas, aunque no se llevó ninguna, se las pagó y el chico pues ya volvió como la esperanza a su corazón. Y cuando la persona ya se iba a ir, que era una dama, recuerdo la ilustración que el niño la alcanzó, le dice, venga, disculpe, una pregunta, ¿usted es la esposa de Dios? Qué lindo. O sea, de una vez, cuando una buena acción, se acordó de que hay un Dios en el cielo, ¿no? Que nos ama tanto. Y apreciado hermano amigo, en este mundo sí que se necesita que tú y yo podamos ser instrumentos de Dios para recordarle a los que nos rodean que Dios les ama también, que esa palabra tuya, que esa acción, que ese servicio que hagamos puede impactar esas vidas de esa manera. Cuando tenemos crisis, pastor, es fácil acordarnos de Dios. Sí. De hecho, la Biblia nos muestra que el pueblo se acordaba de Dios cuando estaba en esclavitud, cuando estaba, clamaban y Señor, ahí se acordaban de Dios y recordaban sus proezas, ¿no? Cómo tú nos sacaste, tú eres nuestro Dios, tú eres un Dios poderoso. Se acordaban, pero qué peligro hay, apreciados hermanos, amigos y pastor, de que nos olvidemos de Dios, como dijo una vez alguien, que no hay forma más peligrosa de alejarnos de Dios o de olvidarnos de Él que precisamente cuando somos objeto de sus bendiciones. Sí. Aquí viene la contraparte, o sea, la pregunta aquí sería, ¿qué haría que nos olvidásemos? Que nos olvidáramos de Dios. Sí, sí. Hay cosas que nos hacen que nos olvidásemos. Y antes de introducirnos en este pensamiento, yo quisiera recordar algo, que siempre, desde que lo leí alguna vez hace muchos años atrás, lo he tenido ya en mi mente. Y es la experiencia de David en el Salmo 30, el rey David en un momento de crisis de su vida, donde estaba pidiendo al Señor sanidad y vida. Y en el Salmo 30 hay dos pensamientos de él. El primero de ellos es, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Aquí en esta versión que tengo hoy, que es la siglo XXI, el versículo 6 dice, cuando me sentí seguro pensé, jamás seré conmovido. Pero me gusta cómo lo habla la Reina Valera del 60-95, en mi prosperidad. En los momentos de prosperidad. ¿Cuántas veces el ser humano, aún nosotros mismos, piénsalo en ti mismo, cuántas veces en los momentos de mayor prosperidad? Y cuando hablamos de prosperidad, ¿a qué nos podríamos estar refiriendo? Todo está bien, hay salud, no hace falta alimento en casa, el trabajo, hay dinerito para las vacaciones, nos acercamos ya a las vacaciones, en la cuenta bancaria, mi prosperidad, sin decir que estamos pues ricos, pero eso es riqueza, ¿cierto? En mi prosperidad dije, ¿qué me puede pasar? Jamás seré conmovido. Pero más adelantico en ese mismo Salmo 30, ahora habla de un momento de crisis, pero cuando escondes de mí tu rostro, soy turbado. Cuando dejamos de ver a Dios, y no es que Dios se esconda de nosotros, no es que Dios nos impida verlo, es que nosotros mismos, por cuestiones que suceden en nuestra experiencia, apartamos nuestra vida de Él. Y ahí es donde vienen esas crisis de las que usted nos habla en este momento. Por eso, interesante el pensamiento que estás tratando de introducir. La abundancia, la riqueza, el orgullo del ser humano. Cuando vienen las bendiciones de Dios, ¿no? O sea, cuando hay, qué curioso, cuando no tenemos, Señor, y cuando nos sacia, en vez de estar llenos de gratitud y decir, wow, Señor, y nada me va a separar de ti, no lo decimos con palabras, pero nuestra actitud, ¿no? Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para el compromiso con Dios porque estoy viajando, como dice el pastor, o estoy con mis negocios porque tengo mucho que hacer. Cuando creo que decía Martín Lutero, ¿no? Decía, el día que más tengo cosas para hacer, más tiempo dedico a la oración. O sea, y a veces nosotros nos pasa a la inversa, ¿no? Entre más tiempo, más cosas para hacer, porque Dios nos ha bendecido y hay mucho para hacer, entonces menos tiempo para pedir la dirección de Dios y pues eso empieza a afectarnos en todo aspecto. Pero hay otro texto de la Biblia donde nos dice que el Señor nos mantenga con lo necesario, ¿cierto? Porque dice allí, si no estoy mal, creo que es Proverbio, dice, no sea que si el Señor me da
muy poco, yo reniegue y diga, ¿dónde está mi Dios? Y ahora si me da mucho, entonces yo diga, ah, esto lo he ganado por mi propia fuerza. A veces, dice allí ese pensamiento, a veces es necesario tener lo básico, ¿cierto? Porque vemos como en el pueblo de Israel muchas veces, el pueblo de Israel y otros pueblos, cuando Dios va a llamar al pueblo de Israel de Egipto, la expresión de Faraón, ¿no? ¿Y quién es Dios? Para que yo... Y ese quién es Dios, expresión quién es Dios, porque Dios lo había bendecido. O sea, el faraón pensaba que era su propia fuerza lo que lo había llevado a ser esa nación grande, y era la bondad de Dios con él. Desconocimiento. Exacto. De dónde provenía todo. Y nos pasa a nosotros, pastor. Dios nos permite tener un logro académico, económico, y hablo como cristianos, como hijos de Dios. Y a veces tendemos a caer en ese riesgo de pensar que ese logro es porque yo estudié, yo trabajé muchos años y era lógico que fuese promovido y que lograse esto, aquello. Y empiezo entonces a olvidarme de Dios. Lo que pasó con el rey Saúl, ¿no? Al principio se escondió en el bagaje, se sintió, dijo, no soy digno. Dios lo llamó y empezó a ejercer su reinado guiado por Dios. Y cuando empezó a ver que él hablaba y se hacía, que él decía y la gente marchaba, empezó a creer que todo era fruto de su sabiduría, de su fortaleza, y se alejó de Dios. Los contrastes en las vidas de las personas. Aquí es bien interesante en el capítulo 8 de Deuteronomio, porque el Señor está hablando de la tierra. Así es. Voy a llevar a esta tierra. Allí tendrán de todo. Una tierra buena, con arroyos, con fuentes, con trigo, con cebada, con abundancia de comida. Ustedes comerán sin escasez, dice allí. No les va a faltar nada. Comerán sin escasez. Comerán y se saciarán hasta que ya no quieran más. Y lógicamente esto genera, dice allí la parte final del versículo 10, reconocimiento, alabanza al Señor. Qué maravilloso cuando comemos y cuando nos saciamos y cuando no nos hace falta nada y le agradecemos a Dios. Hasta ahí las cosas van bien. Pero qué interesante cómo cambia el pensamiento repentinamente. El peligro de olvidarse, que como lo decías ahorita, el peligro de olvidarse que eso es de Dios. Ahora, si eso es lo que está pasando, en tu vida, entonces otra vez el pensamiento que venimos tratando a lo largo de todos estos minutos que hemos hablado, guárdate de no olvidarte de Dios. Guárdate de no dejar de cumplir sus mandamientos, sus normas, sus preceptos. No seas que comas hasta saciarte, que edifiques una buena casa para vivir, que tengas vacas, que se multipliquen tus ovejas, que tengas plata, que tengas oro, que aumente todo lo que tú tienes. Y aquí es donde viene el clímax. Y te llenes de orgullo en tu corazón. Así es, pastor, nos llenamos de orgullo. Y una reflexión también como miembros de iglesia. Si miramos en la historia de la iglesia cristiana, pastor, difícilmente encontramos una época en que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, haya tenido tantos privilegios y bendiciones como las que tenemos hoy. La mayoría de las veces estuvieron perseguidos, escondidos, pero hoy tenemos la posibilidad de colocar un letrero sin escondernos, tener como espacios como esos en la radio, en la televisión, ¿cierto? Que la gente sepa quiénes somos, no nos están persiguiendo. La pregunta es, con toda esta riqueza que nos da Dios en conocimiento, en templos, en herramientas para compartir con otros, ¿estamos siendo como coherentes con esas bendiciones de Dios y nos estamos acordando de Él y de la labor que nos ha pedido que cumplamos en este tiempo presente para la gente? ¿Usted qué dice? ¿Será que podemos en alguna parte estar allí? Yo quisiera responder de la siguiente manera. Deberíamos serlo. Deberíamos serlo. Pero lastimosamente a veces nos olvidamos. Lastimosamente así es. Pero deberíamos ser coherentes. Yo creo que ¿quién más que nuestro Padre, nuestro Dios, nos entiende? A veces ni nosotros mismos nos entendemos. Es que esto es algo... ¿Cuál sería la palabra que podría utilizar? Es una cadena circunstancial. Entre más tú seas fiel, es lógico que el Señor recompensará la fidelidad. Ahora, nosotros no debemos ser fieles para recibir algo a cambio. Eso sí lo debemos tener bien claros.
bien claro en nuestra mente, yo no soy fiel a Dios para que Él me dé algo a cambio. La lógica de esto es que yo soy fiel a Dios porque Él ya se anticipó conmigo. Así porque es. Él ha sido bueno, porque Él ha sido maravilloso. Es lo que hemos venido estudiando en el pensamiento del tema de hoy. El Señor ya ha hecho por nosotros. El profeta lo dice, Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios porque se nos ocurrió. Él nos amó primero y después nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nos ha amado con un amor eterno desde antes de la creación. Entonces, eso debería hacernos pensar a nosotros que esas circunstancias, oye, entre más fiel, más apegado a la voluntad de Dios, entre más buen hijo sea yo, ¿qué pasa cuando los hijos se portan bien con sus padres? ¿Ah? Cuando ese hijo se porta bien, cuando le obedece a su papá, tú que eres padre, yo también soy padre. Cuando esos hijos empiezan a portar mal, uno como que le va dando ganas de castigar, de suspender algunas cositas que uno tiene por allí con ellos. Pero cuando el hijo es cariñoso, cuando el hijo se porta bien, cuando el hijo le va bien en el colegio, cuando el hijo es atento, cuando el hijo obedece, a uno le da hasta pena decirle a los hijos que no. Así es. Es lo mismo. La curiosidad que a mí me surge es, ¿nos entendemos? Por lógica, pero a veces eso no es entendernos. No es entendernos por qué entre más bien se porta nuestro Padre Celestial con nosotros, tenemos la tendencia de pagarle de la manera incorrecta. Y en esa expresión, pastor, que usted menciona de que tanta bondad de Dios, otro llamado que hace el Señor es a no olvidar algo que nos da habla de Deuteronomio 5:15, 6:12, y es acerca de el rescate que hizo del pueblo de Israel, ¿no? Le decía, recuerden que fueron esclavos. Sí, sí. Y no merecían que nadie los rescatara Nada. porque fueron esclavos también por malas decisiones, o sea, no fue de injusticia, no, por su mal actuar quedaron esclavizados, pero ahora aparece ese elemento maravilloso de la gracia de Dios, ¿no? Y les invita, ¿por qué será tan importante que no olvidaran ese tema de su esclavitud, pastor? Mire, ¿por qué es importante no olvidar el tema de la esclavitud? Y que ahorita que yo les decía, después de tener todo esto y que te llenas de orgullo en tu corazón, en el versículo 14, y olvides al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que genera el orgullo? Olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Yo no sé si nosotros nos sentimos satisfechos viviendo como esclavos, sirviendo a alguien que no nos da una recompensa justa. Hoy en día podrías tú preguntarte, ¿pero yo soy esclavo de qué? Si yo soy libre, no estoy en una prisión, no tengo que, trabajo, pero me pagan. Soy independiente pronto, ¿cierto? No. ¿De qué clase de esclavitud podríamos estar hablando hoy en día? Y mire, ¿cuántas veces hemos visto a las personas prisioneras de circunstancias, prisioneras de los vicios? A mí me ha tocado ver a cuántas personas, incluso padres que aman a sus hijos, pero que sus hijos están prisioneros, esclavos, en alguna clase de circunstancia, tendencia, vicio, que nos hace sufrir como padres, o a veces a nosotros mismos. El pecado nos esclaviza. El enemigo, con todas las tentaciones, los obstáculos, las circunstancias que vive presentando a diario, nos esclaviza. Y el Señor nos ofrece libertad. Amén. De esa esclavitud. Cuán agradable es a veces recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Piénsalo. Yo podría pensar en algunas circunstancias de mi vida y hoy en día darle gracias a Dios porque digo, wow, Señor, no merezco estar donde estoy. No merezco tener la familia que tengo, mi esposa, mi hija. No merezco la posición que me has dado. No merezco las cositas materiales que me has dado porque yo he sido en el pasado un verdugo contigo. Pero a pesar de eso, recordar de dónde el Señor nos sacó las oportunidades. Cuando las aceptamos, ya no somos esclavos, aunque a veces le damos rienda suelta a nuestras inclinaciones y nos hacemos esclavos, pero gracias a Dios, Él nos justifica porque nos arrepentimos. Recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Eso es lo que quería llevarle a entender a este pueblo. Acuérdate, todos esos años, siglos que estuviste allá esclavo.
nosotros recordémoslo, recordar de dónde el Señor nos ha sacado y la manera en que nos permite vivir hoy en día es favorable para no olvidarnos de que tenemos que ser fieles a Dios. Así es, pastor, y eso nos lleva a ser gratos con Él. Y esa expresión, acuérdate, es una expresión, creo que Dios quiere dejar grabada, una expresión de amor, de no olvidarlo al ver todo lo que Él tiene. Y creo que no hay nada que nos una más a algo o a alguien que el amor, y cómo no, a la fuente del amor que es Dios, estar unidos a Él. Así es. Pastor, no sé si hay algún pensamiento con el que usted quiera cerrar y concluir como este tópico de acuérdate y no olvides. Simplemente pensemos cuánto el Señor estará preparando para nosotros allá en la eternidad. Mire que la misma Escritura nos dice, no hay pensamiento humano que pueda llegar como a tener claro en su mente todo lo que el Señor tiene reservado para nosotros. Y Cristo se fue y dijo, voy a preparar un lugar para ustedes y regresaré. Algún día regresará. No podemos perdernos de ese privilegio, de esa oportunidad. Si disfrutamos de nuestra vida así, como la estamos viviendo ahora, ¿cuánto disfrutaremos nosotros allá? Por eso, no olvidemos todo lo que ya el Señor ha hecho, lo que ya nos ha dado, y que eso nos haga recordarlo cada día. Lo que el pueblo llamó la Shema, guárdala en tu mente, en tu corazón, repítela a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Cuando vayas por el camino, grábalas en los postes de tu casa, en todo lugar. Haz todo lo que tengas que hacer, pero no te pierdas del privilegio maravilloso de disfrutar con Cristo de la eternidad. Si buenas cosas hemos vivido aquí, ¿cuánto viviremos allá? Amén. Yo será diciéndoles, hermanos y amigos, que se nos olvide todo, menos que Dios te creó. Que aunque hemos fallado, Dios busca la manera de volvernos a colocar en armonía con su voluntad. De que aunque somos esclavos, como mencionó el pastor, en Cristo podemos tener libertad. Amén. Que aunque estábamos lejos de Dios, Él nos llamó con amor. Y que pronto vendrá a buscarnos, que dejó su palabra y nos dice, hoy más que nunca, no te olvides cuánto te amo, cuánto he hecho por ti. Y no olvides sobre todo que pronto vendré a buscarte. Sigue preparándote, sigue haciendo todo, porque estoy a las puertas y Dios está preparando un lugar para ti y para mí. Amén. Pastor, gracias por su compañía. Vamos a orar para cerrar esta. Ha sido un gusto, pastor. Gracias. Oremos. Bendito Dios, muchísimas gracias, porque insistes en que no olvidemos lo más importante, tal vez lo único que debemos recordar. Se nos puede olvidar todo, menos que somos, Señor, criaturas tuyas. Así como nos creas, Señor, también buscas lo mejor para nuestro sostenimiento. De ti dependemos. Perdónanos, Señor, si nos hemos apartado de ti, si tus bendiciones nos han alejado y queremos regresar a ti. Queremos mirar nuestra vida con conciencia y darnos cuenta que has estado presente siempre. Y queremos, Señor, ser ese pueblo que recuerda tu actuar, que lo comparte con otros, que recordamos que también tú les amas a ellos. Bendice al pastor Alejandro, bendice su hogar, su esposa, su hija, sus responsabilidades, Señor. Guía su ministerio, síguelo utilizando poderosamente. Bendice, Señor, la vida de quienes nos ven y nos escuchan. Que en sus hogares, que en sus luchas, que en sus desafíos que están enfrentando hoy puedan recordar que hay un Dios más grande que cualquier problema. Un Dios que ha estado, que está y estará a su lado y que pronto vendrá a buscarnos. Que no hay razón para temer, pero hay muchas para confiar y confiar con esperanza. Nos dejamos en tus manos de amor y lo pedimos todo en Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga, apreciado hermano y amigo. Dios te guarde y esperamos vernos muy pronto en una próxima lección de esperanza.